Chévere. Ahí está. Entonces, bueno, ya no sé si le entendieron lo que hizo el simulador. Yo voy a hacerlo otra vez, ¿ya? Entonces, con una bobina, cogí el imán y pasé cerca de la bobina y se inducía un voltaje. ¿Qué pasa si hago de derecha a izquierda? ¿Qué pasa si hago de izquierda a derecha? ¿Sí? ¿Qué pasa si hago por el centro? ¿Qué pasa si hago en una bobina pequeña? ¿Qué pasa si hago una bobina grande? ¿Qué pasa si hago muy rápido? ¿O qué pasa si hago muy lento o le dejo en la mitad? Todas esas características influyen, ¿sí? Tendrán en cuenta todo lo que hice el simulador. Entonces, ahorita vamos a ir a la presentación para, con todo lo que pasó aquí en el simulador, sacar conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahí. En la diapositiva que les voy a pasar está el enlace de ese simulador y para que ustedes estén manejando cuando ustedes quieran. Ya, les contextualizo lo que pasó, ¿no? Eh, Hasta ese momento lo que más se hizo es, gracias al experimento de Ørsted, que se indujo campos magnéticos a través de corriente eléctrica, ¿sí? Ampère le dio un poco más de sentido con las líneas de campo, con su regla de la mano derecha, hubo ya ecuaciones para bobina, espiral, solenoide, ¿sí? Para todo eso ya hubo ecuaciones. Chévere. Pero ahora alguien se le ocurrió y dijo, necesitamos hacer el camino de regreso. Y ese alguien fue Michael Faraday. Sí, este Michael Faraday nos ayuda a entender que hay un camino de regreso en el cual nosotros podemos crear corriente eléctrica a través de campos magnéticos. Pero no es precisamente campos magnéticos, y vamos a ver de qué depende, pero sí funciona. Eh, este estudio de inducción electromagnética nos explica el funcionamiento de transformadores, nos explica el funcionamiento de generadores eléctricos, ¿sí? De una hidroeléctrica, de una cualquier generadora de energía eléctrica, ¿sí? Podría ser incluso el dínamo creo que se ponía en las bicicletas para que después, mientras tú estás recorriendo la bicicleta, se prendía el foquito, los foquitos se pueden prender, ¿sí? Esa es una aplicación de esta fuerza, de esta inducción electromagnética. ¿De acuerdo? Ahora, la definición dice que la inducción electromagnética es la producción de corrientes eléctricas por campos magnéticos variables. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí la voy a subrayar porque va a ser importante. Campos magnéticos variables en el tiempo. ¿Ya? Y ahí abajo es un poco más de labia de qué pasó y todo lo que podamos añadir a esta inducción electromagnética. ¿Sí? Entonces Faraday se descubrió que cuando el conductor cortaba las líneas de campo magnético, se producía una fuerza electromotriz. En el simulador, lo que se movía era el imán, ¿no es cierto? El imán estaba moviéndose. Pero no quiere decir que suceda lo mismo, no quiere decir que no se pueda hacer haciendo lo contrario, ¿no? O sea, el imán se queda quieto y lo que cambiamos o lo que está cortando las líneas de campo magnético sea un conductor, ¿sí? O una bobina o un solenoide, sí. Cualquiera de esas cosas puede funcionar bastante bien. La fórmula. Entonces, primero les voy a decir la fuerza electromotriz. eh, Fuerza electromotriz, algo así se escriben las siglas. Equivale al voltaje, sí. No sé si se acuerdan. O pongámosle aquí los nombres que son más utilizados. Al voltaje, diferencia de potencial, qué fea letra, pero bueno. Y a la tensión eléctrica, sí. Ahora, las tres cosas que están ahí son conceptos completamente diferentes, ¿no? Las tres son, aparte las cuatro con la fuerza electromotriz, son conceptos completamente diferentes. Son tranquilamente objeto de estudio de un capítulo específico, pero producen exactamente lo mismo. Por eso le digo equivale, porque producen exactamente lo mismo. La fuerza electromotriz lo que va a producir es que se muevan las cargas, el voltaje que se muevan las cargas, la diferencia de potencial que se muevan las cargas y la tensión eléctrica también que se muevan las cargas. El voltaje hace que se muevan las cargas a través de
procesos químicos, ¿sí? A través de eso se hace que las cargas se muevan. La diferencia potencial, si recordamos la definición, es del trabajo que se necesita para mover una carga de un punto A a un punto B. Entonces, si nosotros recordamos, hay una diferencia de potencial entre dos puntos, la carga se va a mover. Entonces, ahí está la aplicación. Y el voltaje va a ser exactamente lo mismo. Las tres o los cuatro conceptos que puse acá, la unidad de medida va a seguir siendo el voltio. ¿Sí? Y estas son las siglas de la fuerza electromotriz, pero el símbolo va a ser una E media mano escrita, ¿sí? Mano escrita. Entonces, quiero escuchar, con lo que vimos en el simulador, ¿qué aspectos creen que influye o influyó para que el foco se prenda? Escucho comentarios. La velocidad. La velocidad. Esa velocidad le voy a poner aquí a un ladito. Sí, sí, sí interviene, pero en la fórmula van a ver que interviene de diferente manera, ¿ya? El número de espiras. De ley el número de espiras. ¿Ya qué más? Si no regresamos a la presentación, al simulador, al número de espiras de ley, porque con una bobina pequeña se indujo un voltaje pequeño, con una bobina más grande de ley se induce ya. Ahora, ¿qué más creen que El necesitamos? campo. Sí, el campo. ¿El, así o así? Ese creo yo, no sé. Ya, para que se vea, se entienda mejor. Detengo ahí la presentación y me voy al simulador. Me voy al simulador, porque si no entendimos, aquí está el simulador. Miren las líneas de campo magnético. En eso nos vamos a fijar. En esta posición que estoy ahorita, casi intervienen solo dos líneas de campo magnético en la bobina, dos de arriba y dos de abajo. ¿Sí? Mientras voy acercando, se dan cuenta que más líneas de campo magnético están influyendo sobre esa. No sé si me hice entender, las líneas de campo magnético son las que están influyendo en la bobina. ¿De acuerdo? Ahora, depende cuán rápido o cuán lento influyen sobre la bobina, también. Por eso era la velocidad. Entonces, miren, mientras yo voy acercando el imán en la bobina, hay más líneas de campo magnético que afectan a esa bobina. ¿Sí? Entonces, lo que afecta aquí, en verdad, son las líneas de campo magnético. Y esas líneas de campo magnético es el flujo magnético. Entonces, aquí es, menso, el flujo magnético. Casi cerca. Casi cerca. Ahora, se dan cuenta que en la primera diapositiva de aquí, o en esta de aquí, hablamos de campos magnéticos variables. Y en la fórmula de acá estamos poniendo este flujo magnético constante. Entonces algo está pasando ahí. Algo está pasando. ¿Qué creen que tenemos que hacer? Poner un delta, donde el delta significa que hay una variación de flujo. ¿De acuerdo? Y como me pedían la velocidad, que es verdad que eso sí se pone, para determinar la velocidad en la cual está influyendo ese flujo magnético, ponemos sobre tiempo. ¿Sí? Entre menos tiempo, mayor velocidad que influye el campo y viceversa, ¿no? Hasta ahí estaría completa la ley la ley de Faraday. Pero nos falta algo esencial, un menos. ¿Sí? ¿Por qué el menos? Recordamos la ley de Hooke, que era, ay, qué fea letra. La ley de Hooke era algo así de menos K por X, donde este menos nos indicaba que nuestra fuerza generada iba en contra de la que nosotros estamos proporcionando para regresar a su estado de inercia. Entonces, este menos de la fórmula de la ley de Faraday, lo que nos está tratando de explicar es que nosotros estamos tratando de romper ese estado de inercia de las cargas, o sea, que están quietas inicialmente. Y como nosotros queremos romper ese estado de inercia, tendríamos que estar en contra de ese valor de inercia, ¿sí? Entonces aquí sería el negativo, no se olvide. Entonces borramos esta parte de acá. No sé si estuvo claro, pero... Y esto también se va a medir en voltios.
El número de espiras no tiene unidad de medida, el flujo va a ser en Weber y el tiempo en segundos. ¿Sí? Y lo que va a pasar ahí se va a medir en voltios. ¿Sí? No sé si estuvo claro lo que dije. Va a depender la fuerza electromotriz del número de espiras, de la variación de flujo, entre mayor variación de flujo, y también depende del tiempo. ¿Qué quiere decir la variación? O sea, que yo cambie rápidamente el flujo. Si voy cambiando muy poquito, muy despacio, no hay mucho cambio no hay mucha fuerza electromotriz inducida. ¿Sí? No sé si me hice entender. Y con eso aquí está ya la fórmula más bonita, lo que está en los textos, ¿no? Dice, la magnitud de la fuerza electromotriz inducida es directamente proporcional al número de espiras. Ya lo dijimos. eh, y a la rapidez del movimiento. ¿Sí? Es evidente que se induce una fuerza electromotriz mediante el movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético. ¿Qué quiere decir movimiento relativo? O sea, se puede mover el conductor y el campo magnético se quede quieto o viceversa, uno de los dos. Sí, uno de los dos se puede quedar. Entonces seguimos. Con lo que hicimos en el simulador, con lo que vimos en las fórmulas anteriores, entonces vamos a tratar de resumir lo que observamos mediante el experimento, ¿ya? El movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético induce una fuerza electromotriz. Entonces tú puedes mover el conductor o la bobina. Cuando digo conductor, no es solamente un alambre, no puede ser una bobina, puede ser una espiral, puede ser un solenoide, ¿sí? Entonces, puedes mover el movimiento relativo de un conductor o de un campo magnético, ¿entendido? Entonces, si alguien hace ese experimento, tiene un motorcito esos pequeños de los juguetes, que le pones una pila y giran, ¿no es cierto? Chévere. Eso sería eh, el camino de ida. Ahora, si queremos nosotros crear una inducción electromagnética, tendremos que hacer al revés. Tú, en la partecita donde gira, hacerle manualmente con tu mano que gire muy rápido y en el otro lado poner un voltímetro y ver que va a marcar un voltaje de 2, 3 voltios de acuerdo, dependiendo la velocidad en la que tú le hagas girar a la puntita esa. Sí, ya. Dos, la dirección de la fuerza electromotriz inducida depende de la dirección del movimiento del conductor respecto al campo. Genial, eso me había olvidado. Si ustedes se dan cuenta, cuando movíamos el imán hacia la izquierda, en la perilla del voltaje se fue para acá. Y si hacíamos a la derecha, en cambio, se fue de la perilla al otro lado. ¿Sí? Suponiendo que era un lado positivo y el otro negativo. Si hacemos de un lado de derecha a izquierda, posiblemente va a ser negativo y viceversa, ¿no? Entonces eso quiere decir el movimiento depende de la dirección. La magnitud de la fuerza electromotriz es directamente proporcional a la rapidez con la que el conductor corta las líneas de flujo magnético. Eso ya lo habíamos explicado cuando sacábamos la fórmula. Necesitamos tener claro que deben cortar las líneas de campo magnético al conductor. La magnitud de la fuerza electromotriz es directamente proporcional al número de espiras del conductor que cruza las líneas de flujo. ¿Sí? Entonces puede ser tranquilamente un conductor, puede ser una bobina o espiral. Sí, eso no hay ningún problema. Ahora viene la ley de Lenz. Esta ley de Lenz, ¿para qué nos sirve? Porque en la fórmula que tenemos de fuerza electromotriz tenemos esta variación de flujo. ¿Sí? Entonces, esta variación de flujo va a tener un trato específico. Esta variación de flujo va a tener un trato específico. Para que varíe este flujo, debemos recordar la definición de densidad de campo magnético. Esa nos decía que la densidad de campo magnético es igual a la variación de flujo sobre área perpendicular. Flujo, qué feo que escribo. Área perpendicular, así estaba. Sí, si alguien recuerda lo que hicimos del ejercicio de la espiral, que estaba a 30 grados. ¿Sí? De esto voy a tratar de despejar. Entonces, despejadito me quedaría, ¿no? El flujo es igual al campo por área perpendicular. Eso sería solo el flujo, cuando el flujo es constante. Pero hoy nos piden
la variación de flujo. Entonces nosotros analizamos que hay dos factores para el flujo: el campo y el área perpendicular. Si nosotros le ponemos un poquito más específico a esta ley de Lenz, sería campo por área seno del ángulo, ¿verdad? Entonces regresemos acá. La ley de Lenz dice: al cambiar la densidad de flujo B a través de una espira de área A. Cristian, no entendí nada. Entonces voy a poner otra vez. Para que varíe este flujo magnético, lo que yo podría hacer es que varíe el campo y el área perpendicular se quede intacta. Que el área quede normalmente. Incluso no podríamos obviar incluso el perpendicular, quede como está. ¿Sí? ¿Y cómo calcular esta variación? Sería de esta manera. Variación de flujo magnético es igual a campo final menos campo inicial por el área. ¿Sí? Recuerden, esta área deberíamos ver si es perpendicular o no. Eso sí influye. ¿Ya? Y la segunda opción que tenemos aquí es cambiar el área efectiva en un campo magnético de densidad de flujo constante. Entonces, Cristian, tampoco entendí. Entonces, la variación de flujo va a ser igual. Mantengo constante el campo y lo que yo tendría que hacer es variar el área. Entonces, aquí hagamos aquí un análisis. ¿Qué tan fácil es variar la densidad de flujo magnético o el campo? ¿Qué tan fácil fue en el simulador? Fue bastante fácil porque yo solo alejaba o acercaba el imán. Sí, acercaba o alejaba el imán y así ese campo magnético que incidía sobre la bobina varió y se indujo el voltaje. Vamos a la segunda parte. ¿Qué tan fácil va a ser cambiar el área efectiva? Mm, o sea, si mantengo perpendicular, tendría que yo armar una bobina pequeñita y después hacerla más grande y más pequeña, muy rápido para que se induzca el voltaje. Eso sería un poco loco, variar el área. Así, pero lo que tendríamos que hacer para que no haya problemas psicológicos, tendría yo que calcular el área con un ángulo 1 y calcular con un ángulo 2. No puedo hacer que la bobina cambie sus dimensiones rápidamente, pero sí lo puedo hacer que el área efectiva cambie al girar la bobina, al girar el conductor, ¿sí? Entonces, si hago esto, tendría un flujo, ay, qué menso, yo aquí no debería haber delta, un flujo 1 y un flujo 2. Entonces, acá, para la fórmula nada más, para la fórmula quedaría algo como esto. Sería flujo 2 menos flujo 1. ¿Sí? Y aquí encontraría la variación del flujo. No sé si me hice entender esta parte. No sé si me hice entender. Tengo dos características o dos cosas que influyen para la variación del flujo magnético: el área y el campo. En la primera característica yo cambio el campo. ¿Sí? ¿Y cómo encuentro esa variación del campo? Final menos inicial por el área perpendicular. ¿Sí? O la segunda parte sería cambiar el área. Y para cambiar el área no es crear una bobina más grande, más pequeña, más bien solo es girar esa bobina para que el área efectiva perpendicular cambie. Entonces encuentro los flujos individuales con cada uno de los ángulos y luego hago el flujo final menos el flujo inicial. Sí, no sé si me hace entender ahí. Entonces, para ver si entendieron, va el ejercicio. Una bobina de alambre que tiene un área de 2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados se coloca en una región de densidad de flujo constante igual a 0,65 teslas en un intervalo de 0,003 segundos. La densidad de flujo aumenta a 1,4 teslas. Si la bobina consta de 50 espiras de alambre, ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida? Entonces ahí tomémonos el tiempo para entender la fórmula que vimos antes, ¿de acuerdo? Entonces, está la respuesta ahí. Voy a creer que se hicieron los locos y no vieron la respuesta. Ya, chévere.
Entonces, espero respuestas. Voy a tratar de sacar acá datos, ¿no? El área, 2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. La densidad del flujo magnético me dice 0,65 teslas. En un intervalo de tiempo, chévere, me dice un tiempo de 0,003 segundos. Dice que la densidad de flujo magnético aumenta. Entonces, miren, ahora tengo otra que es 1,4 teslas. Esta le bautizo como 1, esta le bautizo como 2. Podría ser esta inicial y la otra final. Eso ya queda con su gusto, ¿no? Y me faltaría la última parte que era N. Ay, caramba. Esto está loco. Ay, carajo. Bueno, voy a ponerle por acá porque no me deja escribir tan abajo. N es igual a 50 vueltas. Entonces yo veo la fórmula de la ley de, la ley de Faraday, que sería igual a menos N variación de flujo sobre tiempo. Veamos qué tenemos, pues. Tenemos N si tenemos el tiempo, si tenemos la variación de flujo, no tenemos. Entonces, ideas. La variación de flujo, recuerden que podía ser variación del campo por el área, siempre y cuando sea el área perpendicular, ¿no? Ujú. Porque si no, no tendríamos que hacer otro. ¿Y alguien calculó ya la variación de flujo? Cero punto 0,75, ¿sí? Weber. Ya esperemos a ver qué dicen los. del campo. Ay, no sé. Esa sería la variación de flujo. El campo es B. Campo magnético es B. Ah, no, no, no. Entonces, no, no, esa no es la respuesta. Ya, 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 sí. Más bien yo creo que hiciste esto. Hiciste B. Haz esa parte, B2 menos B1 y por el área. 0,0015. 0,0015. Esto sería Weber, ¿no? Ujú. Ya, entonces ya tenemos casi todo listo. A ver si me falta algo. Yo creo que no me falta nada. ¿Ya? Entonces ponemos variación de flujo. Métale en la calculadora eso, 50. La variación de flujo 0,0015 sobre el tiempo de 0,003. Dígame en cuánto salió. Menos 25. Veamos, revisemos ya. Yo tenía otra respuesta, pero revisemos. Ujú. Los demás también creo que. A mí la variación de flujo me sale 1,8 por 10 a la menos 3. Pero Eso bien. igual no me sale el campo, la fuerza electromotriz, perdón. No me sale 30. Ya ahorita estoy yo haciendo porque no es que no les crean, no, pero ya, chévere. A mí me salió el flujo, la conversión de flujo, lo que dijo tu compañero, sí, porque sería 1,4 menos 0,65 por 2 por 10 a la menos 3. Y sale lo que está ahí escrito de la variación de flujo. Sí, y la respuesta creo que yo escribí mal, no me acuerdo si estaba bien eso, pero lo que me dijeron está bien. Sí, a ver, repitamos el ejercicio, a ver. Sería 1,4 menos 0,65. Sí, por el área. ¿Está bien? Sí, está bien. La variación del flujo está bien. Ahora veamos la otra. Menos 50. Que multiplica por 15.
dividido 0.003. Sí, menos 25 es la respuesta. Está bien. Yo no tengo aquí menos toda la respuesta. Menos 25 voltios. Sí. Revisen si les salió esta parte de aquí. Porque si no nos sale bien la variación de flujo, la fuerza electromotriz inducida de ley nos va a salir mal. Sí, sí sale. Salió. Sí, sale eso. Sí, sí sale. Ah, Sí chévere, sale. chévere, chévere. Entonces, aquí es poner una X para acordarme que está mal esa respuesta. Menos 25 está bien. Ya, vamos otra ya. Otro ejercicio, dale ahí. Entonces, miren, dice ahora una bobina cuadrada. No, no es muy usual, ¿no? Una bobina cuadrada. Más son de forma circular, pero podemos tomarlo como válido para ejercitarnos. ¿Ya? Mide 20 centímetros de lado, consta de 16 espiras de alambre, colocada en forma perpendicular a un campo. Ya, dale ahí, más o menos cómo quedaría. Yo voy a escribir los más visibles, ¿no? Más evidentes, de hecho. Ya, entonces me dice que del lado es 20 centímetros, le voy a cambiar a metros, dice que el número de espiras es 16, el campo me dice que es 0,8 teslas, ya el tiempo 0,2 segundos, listo. Ya, no sé si algo más voy a tachar la respuesta, puede que esté mal incluso. A ver, no sé si algún otro dato tendría que yo ponerlo aquí. El ángulo, tal vez. Ya, ¿cuál es el primero? O un ángulo. Primero es de 90, Chévere. ¿Y el otro? de 0 grados. Genial, genial. Esa es la idea. Sí, ese es un dato que casi la mayoría no lo ve, porque dice al principio es perpendicular y luego se pone paralelo. Entonces ahí nos está dando el campo no cambia. Este de aquí no cambia. Lo que va a cambiar es el área efectiva a través del ángulo. Entonces yo pongo primero eh, flujo es igual a campo área seno de 90 para el 1 y para el 2 sería campo área seno de 0. Como seno de 0 es 0, ¿verdad? Entonces ahí ya quedaría chévere por esa parte. Por aquí reemplacen y me dicen cuánto sale. No se olviden de que solo teníamos el lado. Lo que necesitábamos es el área. Entonces, el área de un cuadrado 32. salió 32 aquí. Secos. 32 ya. Ya vemos qué dicen los demás. 0,032. Ya parece que mejoró. No se olviden que el área era lado al cuadrado. Ajá. Entonces Solo me está dando un ladito. 0,032, entonces Weber. Entonces para la variación de flujo sería flujo 2 menos flujo 1. Tendrán cuidado cómo está primero y cómo está después, porque también eso va a influir en el signo. Como la 2 de 0 quedaría la variación de flujo, quedaría menos 0,032 Weber. Tengan cuidado con eso, porque si ponen al revés le va a salir positiva la variación de flujo y en la fórmula también va a influir eso. Regresamos a la ley de Faraday, n variación de flujo sobre tiempo. Reemplacen y veamos cuánto nos sale ya. Entonces hemos hecho dos ejercicios, uno en el que variamos el campo y otro ejercicio en el que variamos el área perpendicular, ¿sí? El área de incidencia. Primero fue perpendicular, el área máxima, y después, siendo paralelo, el área fue nada, 0.
2,56. Ahora sí creo que nos salió la respuesta que estaba aquí. Ya, chévere. Sí. Nos salió positivo. Ujú. Chévere. Ya, hasta ahí preguntas, algo que decir. No. Sí. Ahora, ¿qué podría variar aquí? El tipo de bobina, ¿no? Dice una bobina circular, un triangular, y ustedes deberían calcular el área, y como sea. Y también el ángulo. Tengan cuidado cómo está primero y cómo está después, si va a variar el ángulo. O si va a variar el campo, también sería